que hago una presentación de Jens. ¿Está bien? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Supongo que va a aparecer en breve en la pantalla. Bueno, Jens Andermann enseña en la Universidad de Nueva York, escribe sobre arte, cine, literatura, arquitectura y cultura material en América Latina y sus intersecciones con el extractivismo y los legados de la colonialidad. Es editor del Journal of Latin American Cultural Studies y autor de Jardín en Santiago de Chile, en Trans Earth, Art, Extractivism and the End of Landscape, o Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del Paisaje. También de New Argentine Cinema, The Optic of the State, Visuality and Power in Argentina and Brazil, y Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino. Es editor de colecciones sobre estética ambiental, memoria y museo en la postdictadura, cine latinoamericano contemporáneo y sobre culturas materiales y visuales en América Latina. Ha diseñado y curado exposiciones en línea en el Museo Iberoamericano de Cultura Visual en la web, incluyendo Relics and Selves, Iconography of National in Argentina, Brasil and Chile. Antes de incorporarse a la Universidad de Nueva York, ocupó cargos y cátedras visitantes en las universidades de Buenos Aires, Río de Janeiro, Londres, Zúrich, Basilea, Duke, Princeton, Columbia y Berlín. Su trabajo ha aparecido en numerosas colecciones y revistas, entre ellas Memory Studies, Cinema Journal, Archaeology, Revista Iberoamericana y Journal of Material Culture y Theory. Bueno, gracias Jens, bienvenido y adelante. Ok, perfecto. Entonces, solo un momentito que voy a compartir la pantalla. Ahí estamos y vamos a... Ok. Muy bien. En realidad no voy a hablar tanto de lo que dice en el programa, o sí en manera un poco atravesada. Gracias primero a Rosario y a Patricio por invitarme a esta celebración. Como Patricio me compartió el libro de Paulo para chusmearlo un poquito y pensar mi intervención en este seminario, más que resumir el libro y la forma que testimonia el itinerario intelectual activista de Paulo, pensaba que de lo que podía hablar un poquito es de cómo estas reflexiones han corrido paralelas con una inserción constante en ambientes artísticos, ¿no? Que fue parte un poco también de la conversación anterior, ya sea a través de proyectos curatoriales o de una producción, digamos, contraarchivística, ¿no? En base de, y voy a entrar en esto un poco más en detalle, de intervenciones o incluso de hacking de técnicas de, digamos, de captura, de gobierno de la naturaleza, ¿no? La fotografía, la cartografía, distintas formas de estadística, de archivo. Entonces voy a mirar un poco cómo en ciertos trabajos de Paulo, a través del uso creativo, disidente, rebelde de herramientas digitales, él ha ido interviniendo estos aparatos de captura. Además de discutir entonces algunas de estas intervenciones, también me propongo enmarcarlos a estos en una serie un poco más amplia de cruces entre propuestas artísticas, investigaciones ecológicas, arquitectónicas, geológicas, ¿no? Y preguntarme finalmente por lo que voy a llamar las alianzas de sobrevida que surgen de ese tipo de colaboraciones. Mi primer encuentro con el trabajo de Paulo fue hace más o menos 10 años, a través de una plataforma llamada World of Matter, una red online de investigaciones artísticas sobre ecologías contemporáneas de recursos,
en cuyo diseño participó Paulo con Ursula Wiemann, Peter Mertenberg. Bueno, ahí abajo está más o menos el colectivo que lanzó esa plataforma en 2013, cuya propuesta era de construir, como dicen los autores, un archivo de acceso abierto de ecologías de extracción y circulación de recursos, ¿no? Recursos materiales primarios, siguiendo entonces el itinerario y las interconexiones de estas formas de materia a través de los enlaces aparentemente inmateriales que la web habilita y en cuya denegada relación, ¿no?, con estas materialidades, porque por supuesto la propia red es también un dispositivo material y extractivo, en cuya relación con estas materiales circulantes la plataforma indaga a través de una serie de pequeños ensayos multimedia. Y vamos a ver si podemos, de hecho, entrar. Acá estamos viendo World of Matter, ¿no? Entonces hay ensayos sobre, por ejemplo, la producción o la extracción de, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Industrias mineras en Minas Gerais. Hay un proyecto sobre el cultivo algodonero en Texas, que creo que es este, ¿no? Es otro. Bueno, no importa, lo que acá está. Esto no es Texas, es Uzbekistán, pero ya van viendo cómo no las interconexiones de materias que circulan por el mundo van estructurando este sitio que también incluye, voy a cerrar esto para ir ¿no?, al mapa. Esta es la interconexión, la red de los proyectos que cubre esta red. Lo que me interesó mucho es que al mismo tiempo World of Matter también, digamos, performatiza, ¿no?, esa interconexión material y logística de una materialidad en red y en circulación en el propio diseño, digamos, hipertextual, ¿no?, de la plataforma que cada usuario actualiza en el acto de navegarla, ¿no es cierto? En World of Matter, de esta manera, el entrelazamiento mutuo, ¿no?, de dimensiones, ejes del extractivismo basado en situaciones locales, presupone menos una única y esencial naturaleza terrestre, ¿no? Un poco se habló de esto en la mesa, hacia la que confluirían todas las secuencias individuales de video, texto, imagen, que una red de múltiples conexiones, ¿no?, y por tanto también múltiples posibilidades de interrupción, recanalización, sabotaje. Estoy pensando en los términos de Timothy Mitchell, ¿no?, quien en Carbon Democracy propone que estas interconexiones del extractivismo capitalista abren también formas de empoderamiento para la mano de obra que, ¿no?, puede tomar control de ciertos enlaces y puntos bisagra de los flujos de materia y energía en distintos momentos históricos. Así, por ejemplo, ¿no?, del video ensayo compilado por Paulo, acá lo estoy navegando un poco para que vean cómo funciona la plataforma, ¿no? Son pequeños ensayos en video de 10, 15 minutos, entrevistas o pequeños documentarios, digamos, entre comillas, del video ensayo compilado por Paulo sobre las luchas constitucionales en Ecuador en torno, ¿no?, del investimento de la naturaleza, de agentes más que humanos con personería legal
y por tanto derecho de reclamo, ¿no? Non-human rights, derechos no humanos se llama el ensayo, se ramifican enlaces, por ejemplo, a la historia fotográfica de la explotación de nitrato en el Atacama, compilado por Javier Rivas, o al proyecto en video de Judy Price sobre la precaria economía de las canteras de caliza en los territorios palestinos ocupados, ¿no? En el West Bank. Vamos a cerrar acá y volver un momento al PowerPoint. Posteriormente, ahí estamos, ¿no? Todavía no. Me volví a encontrar con Paulo y con su trabajo al estudiar los modos en que distintos colectivos, digamos, artivistas, han recorrido en los últimos años a usos novedosos de los mapas, que, ¿no? Otra vez facilita la interfase de la web, especial pero no exclusivamente a través de plugins que permiten apropiarse, ¿no? Incluso permiten hackear, digamos, ciertas propiedades de Google Maps o de Google Earth, desde el Electronic Disturbance Theater, que fue un proyecto en la frontera sur de los Estados Unidos que produjo una aplicación para celulares de baja calidad, con capacidad de localizar fuentes de agua y comestibles en el cruce del desierto, a la vez que ofrecía ciertas formas de acompañamiento poético musical durante la caminata. Fue todo un caso porque en estados republicanos de los Estados Unidos se abrieron procesos legales en contra de este proyecto, que llegó a, creo que, tribunales, cortes supremas estatales, ¿no? Hay también los trabajos del colectivo A la Plástica. Estoy buscando mi cursor, ahí está, para entrar a esta página, ¿no? Últimamente el Casa Río Lab en la ribera sur, digamos, del Río de la Plata, investiga lo que llaman los usos del territorio en la cuenca del Paraná-Paraguay, contrastando una perspectiva extractivista. Vamos a entrar aquí, ¿no? Y se pueden ver, por ejemplo, terminales, cultivos de soja, desmontes, o sea, distintas dimensiones del extractivismo, contrastándolos con una visión, como dicen, biocultural, ¿no? Y nuevamente podemos navegar y entrar en ciertos puntos y enlaces de este mapa, ¿no? En fin, a la propia, vamos volviendo acá, la propia plataforma de Forensic Architecture que se habló antes, ¿no? Del Goldsmith College en Londres, del que Paulo fue parte en un momento, focalizada inicialmente en los territorios palestinos, pero hoy día también con ramificaciones a diversas geografías en África, Europa y las Américas. Un ejemplo que me parece especialmente pregnante de este uso disidente de la cartografía, ¿no? Mediante formas de hacking del soporte digital, es el sitio llamado Expulsions, que armó Paulo en comparación con el Media Lab de la UFRJ, sobre los efectos ecológicos y patrimoniales de la minería a cielo abierto en la Amazonía ecuatoriana. Y vamos también, entrar brevemente en este sitio, una vez que mi cursor vuelva a aparecer. Ahí está. Y ahí se está abriendo el sitio. Entonces ahí voy a hacer un poco de scrolling down para que vean cómo funciona este sitio, basado en software de geocodificación, software llamado Mapbox. El sitio nos va guiando como si fuera, ¿no? del mapeo global,
a los efectos locales del capitalismo extractivo sobre comunidades indígenas, campesinas, a partir justamente de ese cambio de escala, como también de la alternación entre la imagen cartográfica, el texto y otros tipos de imágenes, ¿no? Fotos actuales, fotos de archivo acaban apareciendo, entrevistas filmadas, imágenes satelitales tomadas en diferentes años en función de mostrar el avance de la degradación socioambiental, ¿no? A un paso bastante galopante. Ese ensamblaje multimedia que usa herramientas de la edición digital entra y sale como si fuera, ¿no?, del mapa, a la vez que literaliza el carácter textual de este propio mapa, ¿no?, que fue en su momento teorizado por geógrafos críticos como J.B. Harley, ¿no? El movimiento scroll down por el que vamos navegando, por el que vamos siguiendo la secuencia de signos de distinto tipo, efectivamente emula, ¿no es cierto?, un proceso de lectura en pantalla. Y me parece que aquí la clave es que ese tipo de alternancia entre medios, soportes, formas de presentación, solo es posible en un entorno digital porque es su base algorítmica compartida la que, ¿no?, les proporciona un soporte común, una interfase a los elementos verbales, visuales, sonoros, etcétera, del sitio. Bien. Forest Law o Selva Jurídica del 2014, proyecto en colaboración con Úrsula Wiman, investigación, vídeo, instalación, curaduría, también toma como referente las disputas por la tierra en la selva amazónica ecuatoriana. En este caso, el proyecto tiene su origen en un caso legal bastante comentado en su momento, que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Asociación del Pueblo Quichua de Sarayaku, reclamando al Estado ecuatoriano y a una empresa petrolera argentina, de hecho, llamada CGC, de haber iniciado en 1996 trabajos de exploración sísmica en áreas que pertenecían al territorio de la comunidad, sin haber obtenido el consentimiento de las autoridades políticas y espirituales de esta, ¿no?, tal como lo establece la Constitución ecuatoriana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y este proceso terminó por efectivamente dar la razón a la comunidad y condenando al Estado ecuatoriano a remediar la situación de riesgo ambiental creada por más de 1.000 kilos de explosivos que habían quedado abandonados en la selva por la empresa petrolera, como también, ¿no?, por la deforestación sin respetar a árboles y plantas de valor sagrado para los quichua. Entonces, ahí partiendo de las actas del juicio, en el que los quichua invocaron con éxito, ¿no?, basándose en los derechos de la naturaleza resguardados en la Constitución ecuatoriana del 2008, invocaron la necesidad de considerar al bosque como sujeto jurídico y por tanto investido de derechos. Wiman y Tavares viajaron a Sarayaku y se entrevistaron con activistas comunitarios, quichua y shuar de distintas comunidades, como también con científicos, jueces, chamanes, geólogos, campesinos, y también realizaron un estudio ambiental de la historia extractiva de la Amazonia y del papel que corresponde ahí a los estados-naciones y al capital privado, estudio en el que se valieron nuevamente, ¿no es cierto?, de técnicas de mapeamiento, de análisis de muestras de suelo en las inmediaciones de antiguos
pozos petroleros, así como de material cartográfico y visual de archivo referente a la incursión petrolífera y también misionera anteriormente en la región. Esa investigación produjo la muestra The Land Grant, Forest Law, realizada en la Universidad de Michigan en 2015. Acá tienen una imagen de la muestra. Como dicen sus autores, complejo paisaje mosaico que consistía en una instalación en vídeo de pantalla doble, además de transcripciones instantáneas de entrevistas de vídeo y fotografías tomadas durante el trabajo de campo, materiales de archivo, documentos jurídicos y análisis cartográficos. Es una cita del librito que acompañó la muestra. Remontándose y poniendo en juego las múltiples dimensiones del conflicto, incluyendo la del, dicen los autores, paisaje mismo como intermediario y contexto, Beeman y Tavares se aprovechan de las formas representacionales que ya están desplegadas, ¿no?, por los diversos actores. Es un trabajo como si fuera de sampling que recoge y distribuye en el espacio y tiempo de la muestra el carácter inmediatamente estético de esa política de la naturaleza que incluye, además del régimen visual, ¿no?, del paisaje, del landscape image, a la teatralidad del proceso judicial, en el que diversos actores son compelidos a dar testimonio en nombre de una naturaleza cuyo estatuto contractual, un concepto de Michel Serres muy central a este proyecto, estatuto contractual entre entidades humanas, espirituales, vegetales, minerales, animales, es literalmente no puesto a prueba, disputado en ese drama jurídico. En efecto, como, y cito el booklet, como la ley dispone que los derechos de la comunidad Sarayaku están limitados a la superficie, mientras que los recursos geológicos quedan bajo el control del Estado, no solo se disputa, ¿no?, en el conflicto entre esas dos jurisdicciones, no solo se disputa el control de la tierra, sino la categoría misma de la tierra y por extensión la definición de los derechos asociados con esa categoría. Es una cita de Beeman y Tavares. Pero también la propia actividad científica, ¿no?, como la realización de pruebas forenses en áreas de suelos contaminados. Acá hay un par de fotos de esa, acá, ¿no?, por ejemplo, toma de pruebas. Entra aquí en una relación de resonancia de nuevo teatral, performática, con la actividad de los chamanes indígenas en su, cito, farmacia selvática. Asimismo, la compilación y análisis de mapas, registrando los límites del área comunitaria por parte de los campesinos y pequeños productores, dialoga con la cartografía profunda realizada por Paulo de mediciones satelitales que demuestran un complejo circuito, por ejemplo, ¿no?, de materia mineral, que conecta por los vientos transatlánticos la Amazonía con los desiertos africanos. La selva es así al mismo tiempo espacio informacional, ¿no? Es una naturaleza archivo de procesos que involucran en diversa medida agentes humanos y no humanos por igual, y también se convierte, cito, en un tribunal judicial y un vasto laboratorio especializado. Con mediación de la ley y la ciencia, el lodo oleoso pasó a ser un modelo espacial de toda una geografía histórica, dicen los autores. Entonces, podemos decir, ciencia y arte aquí no interactúan, ¿no es cierto?, como en esta
tradición del pintor viajero a lo Thomas Church, ¿no? Y estos pintores norteamericanos que citó Paulo en la mesa anterior, no interactúan sobre un escenario pura naturaleza, ¿no? Vedado al resto de los mortales y solo accesible al artista, al visionario de este paisaje. Más bien en su, cito, navegación por un paisaje fronterizo, las selvas vivientes de la Amazonia occidental, Biman y Tavares apelan a la retórica exotista del descubrimiento, ¿no? Que está presente en esa toma de muestras, por ejemplo, solo para sumergirnos enseguida en una densa relación social, política, donde actores humanos, espirituales, orgánicos, animales, destraman alianzas, ¿no? Nos sumergen en una naturaleza que es, por tanto, inmediatamente también sobrenatural, ¿no? Se excede continuamente a sí misma y remite desde esa compleja constelación a una cosmopolítica, como dicen los artistas. La expedición artística entra entonces en una red de alianzas donde la ciencia no es menos un área de disputa que la naturaleza que ella estudia, mapea, archiva, ¿no? Y donde el arte sea tal vez uno de los modos de desplegar esa compleja dimensión, ¿no? Nuevamente cosmopolítica. Multiplicidad de alianzas que forjan naturalezas también variadas y contingentes como efecto real de la perspectiva desde la que son enfocadas. En la pantalla de video de Biman y Tavares, ¿no? Nuevamente, y me parece importante, es una pantalla dividida en dos, ¿no? Entre dos secuencias espaciotemporales. De esta pantalla doble pareciera emanar así una visión literalmente multinaturalista, para utilizar un término de Eduardo Viveros Chicastro, a quien los dos citan con frecuencia en el libro que acompaña la muestra. Entonces, ese trabajo en red con actores locales y con asesores científicos, jurídicos, etc., es una característica frecuente de artistas cuyas obras se valen de géneros, formatos provenientes de formas de captura que incluyen el museo, el archivo, el jardín, como también sus variantes populares como la huerta, el parque de atracciones, etc. María Teresa Alves, por ejemplo, artista brasilera, con una trayectoria militante de larga data en asuntos ecológicos, indígenas, presentó en la Documenta 13 de 2012 El regreso de un lago, The Return of a Lake, una muestra-instalación, luego reiterada en el Museo Universitario de la Ciudad de México y en otros centros. Vamos a ver si podemos navegar a este sitio. Perdón, ahí está mi cursor. Hola. Compilada desde el 2009 con el apoyo del Museo Comunitario de Xico, México, ¿no? Que es donde María Teresa vivía en este momento. La obra se basa en una investigación de varios años sobre la reaparición, entre comillas, del lago Chalco en las inmediaciones del DF, un lago drenado hacia fines del siglo XIX por un latifundista asturiano llamado Íñigo Noriega Lasso, amigo personal de Porfirio Díaz. En fin, hay toda una historia. Ese tal Lasso había adquirido enormes cantidades de tierras indígenas en las que se practicaba la tradicional agricultura de chinampas o jardines acuáticos, como los que habían encontrado y también destruido, ¿no?, los españoles en el vecino lago Texcoco en tiempos coloniales.
y por el gradual descenso del suelo y cambios en las cuencas fluviales, efecto en parte del bombeo de agua subterránea a la ciudad, el lago extinto hace un siglo había comenzado como si fuera a reemerger como una suerte de memoria natural reprimida en cuya historia política y ecológica Alves indaga en equipo nuevamente con activistas, museólogos locales, ¿no? Esta muestra fue parte de una acción de firma de vecinos de municipios que rodean la Ciudad de México en 2010 del llamado Manifiesto del Agua, ¿no? En protesta de este secuestro de recursos acuáticos que podrían haber, ¿no?, sido usados para una agricultura sustentable, pero fueron a la ciudad. Entonces, el retorno de un lago, la muestra está organizada en torno a tres grandes dioramas que reproducen en escala reducida la región de los valles, de los lagos del Valle de México, una sección del río de la Compañía que fue recanalizada hacia el acuífero de la ciudad con el efecto de periódicas inundaciones y contaminación del agua potable en la zona de Chalco, y el vecino volcán Chicos, el sitio donde según la leyenda duerme el dios Quetzalcóatl. En torno a los modelos que recuperan, dice Alves, una estética popular de tipo artesanal, ella dispuso un gran número de fotografías, cuadros, esculturas, así como, nuevamente según ella, recortes de periódicos que ofrecen ejemplos de las amenazas gubernamentales, industriales y políticas a la ecología de la región y a la existencia del propio museo comunitario. Fin de cita. Al mismo tiempo, entonces, que bucea en las capas históricas de devastación que el agua devuelve a la superficie, ¿no?, en este resurgimiento, la destrucción de las bases de subsistencia de las comunidades indígenas por la violenta modernización agroindustrial porfirista, que a su vez remite, ¿no?, a la propia destrucción anterior de Tenochtitlan por los españoles. Alves y sus colaboradores también la vinculan a esta, ¿no?, esta larga historia de destrucción ambiental con la actual explotación inmobiliaria del Valle de Chico, con la resultante presión sobre los pequeños productores agrarios y la comercialización de tierras y ecosistemas volcánicos. Con sus dioramas y modelos tridimensionales, ¿no?, cuadros, ilustraciones botánicas, etc. Incluso había acá se ve una pecera con axolotes, que son nativos del lago Chalco. La muestra recurre, como observó un visitante de la documenta, a modos representacionales que parecen apropiados del local mismo, el Otoneum o Museo de Historia Natural de la ciudad de Kassel. Fin de cita. Finalmente, y para solo mencionar un ejemplo más, un enfoque similar al de Tavares, Beeman, Alves puede observarse en la obra de la también brasilera Mabe Betónico, también participante de World of Matter, cuya preocupación central en proyectos a menudo a largo plazo son los residuos materiales de la minería en su región natal, ¿no?, en Minas Gerais. El trabajo de Mabe se basa, por así decirlo, en la omnipresencia de los escombros como una forma de lo que el antropólogo Gastón Gordillo llama producción destructiva, ¿no? Cito a Gastón: el momento negativo en el proceso de dar forma al espacio, a un espacio que se desintegra. Y en desafío a esta negatividad, a esta producción destructiva, el trabajo de Betónico vuelve a convocar los mismos aparatos de clasificación y captura que posibilitaron la máquina extractivista. Perdón, quedamos un momento con aquí. Acá está el sitio. Entonces, por ejemplo, en O Colecionador,
El coleccionista, un proyecto iniciado a finales de los 90. Mabe exhibió recortes diarios de periódicos con imágenes de edificios y entornos urbanos destruidos por guerras, accidentes, desastres naturales, ¿no? Eventos que ella posteriormente clasificó y mencionó en un catálogo de cartón como, perdón, sí, ¿no? Clasificó por temas como destrucción, corrosión, construcción y otro label que rezaba flores. Además, las vitrinas de la exposición también mostraban carpetas de ensayos que ensamblaban imágenes de casos ejemplares como edificios en destrucción o agujeros en el suelo. O sea, es todo un trabajo sobre la colección como archivo de destrucciones. Vamos a otro, acá está, muy bien. En caracteres geológicos particulares, un proyecto que formaba parte del Encuentro Internacional de Arte de Medellín, en Colombia, de 2007, realizado en colaboración con el Museo de Mineralogía de Antioquia y la Biblioteca Universitaria del mismo lugar. Ella exhibió algunas de las muestras de rocas acá está, de la litoteca del museo, ¿no? En su mayor parte sondeos de perforaciones iniciales o restos de canteras y minas ya agotadas. Betónico las reexhibe junto con escritos, fotografías, bocetos de la biblioteca que presentan, por ejemplo, el paisaje montañoso, ¿no? de la región de Antioquia. Y al poner en un diálogo silencioso los restos materiales, no solo de materia dañada, sino también de tecnologías ya obsoletas en gran parte, ¿no? de clasificación y almacenamiento. De nuevo tenemos acá las cajas de cartón, tarjetas de identificación sin usar, diapositivas marchitas, etc. Y de representaciones visuales igualmente redundantes, ¿no? Paisajes que de algún modo ya no existen porque eran anteriores de la explotación minera. La instalación de Betónico descubre una red de interferencias, ¿no? de enredos desatados por una materia en estado de abandono. Bien, entonces lo que traté de evocar aquí son de algún modo iniciativas, y vamos a cerrar aquí el PowerPoint. Lo que traté de evocar son iniciativas que, a pesar de su diversidad en términos de material, de duración, de lenguaje expresivo, nos desafían de algún modo a imaginarlas como obras de arte, ¿no? Aunque es difícil de determinar si sola y exclusivamente como obras de arte. A su manera, todas ellas contribuyen al nuevo régimen de las artes que Reinaldo Ladaga ha visto surgir ya desde el milenio, en el que, ¿no? en el régimen en que los conductos institucionales del sistema moderno del arte han dado paso a, dice Reinaldo, espacios locales con los que las obras se conectan a través de múltiples transiciones. Y estos trabajos, concluye Ladaga, comparten, por lo tanto, un cierto carácter de herramientas, de instrumentos creados ad hoc y para propósitos situacionales, ¿no? Para fines muy específicos que frecuentemente equivalen, si bien en escalas minúsculas, ¿no? infinitamente pequeñas, a, dice, la constitución de formas artificiales de vida social, de modos experimentales de convivencia. Estos, Reinaldo los llama actos de reunión. En estos actos de reunión, los artistas a menudo limitan su papel al de convocantes, de productores de prototipos, ¿no? para ser probados en el campo, o de archivistas, y por lo tanto como
hacedores de espacios experimentales para, dice la daga, la exploración colectiva de mundos en común que se desarrollan a través de múltiples fenómenos de intraacción, ¿no? Un término de la filósofa feminista de la ciencia Karen Barad para referirse justamente a un modo de actuación que es a la vez material y discursivo y en el que los entes participantes solo se van constituyendo en el acto de su mutuo entrelazamiento. Siguiendo a la daga, y ya empezando las reflexiones de conclusión, propongo entonces pensar esta conversación entre artistas, activistas, científicos desde dos ángulos. Por un lado, ofreciendo la noción de artes inespecíficas como una forma de abordar ese desafío, ¿no? A la vez estético y político, incluso cosmopolítico, que plantean esas acciones y proyectos, y por otro lado, intentando llevar la reflexión sobre ellos más allá de solamente el ámbito artístico, ¿no? Y centrándonos más bien en las alianzas de sobrevida que se esfuerzan por reunir estos proyectos. Con esa noción, ¿no?, de sobrevida, me quiero referir a las modalidades diversas de presencia activa, resistente, a la que tales obras y acciones abren paso, y tomo la noción de sobrevida del término survivance, survivencia, ¿no?, acuñado por un escritor crítico indígena, Anishinaabe, llamado Gerald Wisner, quien utiliza ese concepto de origen derridiano para pensar en lo que llama las literaturas postindígenas, ¿no?, prácticas de escritura que, dice Wisner, subvierten la literatura de la dominación a través de lo que él llama una hermenéutica trickster. Y me gusta esa idea, ¿no?, que me parece, o que quiero profundizar, por un lado, a través del carácter ejemplar, prototípico, modélico, miniaturesco, que están cultivando muchas de estas obras, iniciativas, ¿no?, sus propuestas, como dice la daga, de modelos en miniatura de comunidad experimental. Al mismo tiempo, sobrevida o survivencia podría también referirse a la forma en que estas obras están a veces diseñadas desde el vamos, ¿no?, para sobrevivirse a sí mismas, es decir, para disolverse en las ramificaciones, ¿no?, en sus efectos secundarios que van más allá de la iteración, como obra de arte. Este más allá, en formas diversas, en formas... ok, ahí me dice Rosario que cierre, pero ya estoy en la conclusión, ¿no? Entonces el destino final de estas obras no es tanto el museo, sino una especie de nuevas artes de vida, ¿no?, de art de vivre, donde el arte y la vida se fusionan para anunciar el surgimiento de nuevos tipos de comunidad. Como alguna vez me dijo Alejandro Meitin sobre el trabajo de Alaplástica, y cito a Alejandro, un poco ya pasamos a formar parte de un magma desconocido. Hoy día hay múltiples procesos que tienen gérmenes que se pueden identificar en esos procesos iniciales y que desconocen absolutamente esos orígenes. Para nosotros es lo mejor que pueda haber el hecho de que se haya transformado en una forma de vida, que una representación y una acción hayan encontrado una resonancia para que otros, consciente o inconscientemente, la reproduzcan, la amplíen, la mejoren, que haya abierto una puerta a imaginarios que se pueden ir construyendo desde esos lugares, ¿no? Y es esa red cada vez más extendida, más necesaria, de territorializaciones, de ramificaciones en el territorio a las que pertenecen, me parece, también esos trabajos de Paulo y de los otros artistas que comenté, más allá de si parten del soporte de una muestra, de un texto, de un sitio web
¿no? Una vez que su prueba experimental de validez excede a estos ámbitos y se encuentra más bien en las ramificaciones que desencadena, ¿no? En sus efectos. Son esos devenires, me parece, a los que tenemos que apostar y apostar fuerte en los tiempos oscuros que nos tocaron en suerte. Muchísimas gracias por su paciencia.